La tortuga que te enseñó a programar. Hace muchos años las tortugas programaban. Bueno, para ser más exactos, te enseñaban a programar. Pero ¿cómo era esto posible? Esta es la historia de Logo Wright, la tortuga que enseñó a programar a toda una generación. En 1967, en el instituto donde estudió Howard Wolowitz de The Big Bang Theory, sí, en el MIT, un equipo de investigadores dirigido por Seymour Papert, Wally Fursick, disculpen, mi inglés es pésimo, y Cynthia Solomon, bueno, ese sí está fácil, ¿no? Resulta que a uno de ellos les gustaba bastante la educación y el aprendizaje. ¿Pero qué tiene que hacer un aficionado de la educación y el aprendizaje en el MIT? No tengo ni idea, pero Papert, él era el aficionado por toda la educación. Y para ser más exactos con el aprendizaje, tomando como referencia Jean Piaget, o sea, la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Entonces Papert dijo lo siguiente: si soy un ingeniero por este lado y me gusta la educación por este otro lado, ¿qué tal si combino estas dos áreas? Así diseñaron Logo, el lenguaje de programación de alto nivel dirigido a los educandos, basado en un lenguaje de programación antiguo llamado Lisp, justamente para ayudar a estos niños sobre los conceptos matemáticos y claro, también los algoritmos, pero más conceptos matemáticos. Hacerlo de una forma intuitiva y divertida. Y todo esto lógicamente basado en la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Junto a esto, durante los próximos años, o sea posteriores a 1967, ya creando Logo y junto a todo su poderío o su conocimiento de ingeniería durante los próximos años, empezaron a probar a este lenguaje de programación llamado Logo. Inicialmente en algunas escuelas locales de Estados Unidos y también en algunos países, pero muy pocos, principalmente en escuelas locales, con el objetivo de que lo prueben los niños y obtener lógicamente feedback para poder mejorar Logo en versiones posteriores. Pero realmente, ¿cuál era el objetivo de Logo? ¿Enseñar programación a niños como actualmente ahora lo vemos? No, en realidad su propósito no era enseñar programación a los niños. Logo se enfocaba en conceptos matemáticos, exactamente, hacer gráficos, círculos, cuadrados, figuras geométricas, en base a instrucciones, pero manipulando todo esto de forma gráfica, porque sí, así tendría que ser para niños. Manipulación gráfica en 1967. Descuida, en ese año todavía no tenían esta interfaz gráfica como la hemos conocido siempre. Pero aún así, date cuenta, estos manes volaban alto. Hoy muchos llorando con programación en Python y se desmayan con un algoritmo recursivo en C++. Imagínate, otras épocas, sin duda, y otro tipo y niveles de programadores. Pensar en manipulación gráfica en 1967, pero Logo realmente era un lenguaje de programación. Y pues seamos honestos, a los niños les gustan los dibujitos, las interfaces gráficas, no solamente código o letras en una pantalla. Por eso era muy importante que Logo tenga una opción gráfica, razón por la cual lograron crear la famosa tortuga de Logo o Logo Wright. Esto fue 2 años después, o sea, en 1969 nació la tortuguita, el cual en términos sencillos podríamos decir que era un cursor, donde los niños podían darles instrucciones y mover la tortuguita, utilizando comandos simples, dibujando el rastro que dejaba la tortuga en base a estas instrucciones. No me pregunte de dónde salía esa pintura, ok. Pero si estamos hablando de la tortuga de Logo Wright, ¿por qué no eligieron otro animal? Pudo ser un perro, un gato, no sé. ¿Por qué una tortuga? Bueno, inicialmente era un robot con un bolígrafo en la mano y pues en base a las instrucciones empezaba a dibujar lo que nosotros le indicábamos. Pero vamos, este personaje sí es intuitivo realmente. Pero no nos olvidemos que son niños de 1969 y es algo complejo que niños de esa época entiendan que es un robot y que este robot tenga un bolígrafo y que empiece a dibujar en la pantalla. Entonces decidieron utilizar una tortuga. ¿Pero por qué? Resulta que en los años 40 se usaban tortugas robot para algunas prácticas, para ser más exactos de ingeniería mecánica. Recordemos que en esos años no podíamos hablar de robótica o mecatrónica o electrónica realmente, todo estaba agrupado como ingeniería mecánica. Ok, Fran, pero no me estás diciendo qué tiene que ver eso con la tortuga. Sí, te lo acabo de decir, mira, en los años 40 empezaban a utilizar para estas prácticas o pruebas una tortuga física. ¿Pero por qué una tortuga? Porque realmente la placa base tenía la forma de un caparazón, así que para mantener la simetría de la placa pues utilizaban una tortuga, o sea la disfrazaban para que se vea más simétrica. Ahora imagínate, con tu Arduino súper pequeño puedes hacer miles de cosas más complejas. Antes no era así, era una placa súper gigante y bueno, una tortuga era lo más fácil de poder disfrazar nuestra placa para nuestras prácticas. Todo este grupo de científicos e ingenieros tomaron todo lo anterior como referencia y en honor a la tortuga robótica de los años 40 decidieron digitalizarlo y crear la tortuga digital que todos conocemos de Logo Wright, solamente que esta fue un remake, se podría decir, en 1969 y digitalizada. Bueno, ahora ya sabes por qué en Logo Wright hay una tortuga. Pero Frank, ¿qué lo hacía tan especial a Logo Wright en esta parte del mundo? Sencillo,
podías darle las instrucciones en español. Era como el Python de los 90, pero para niños. Solamente existía una tortuga digital, como hemos visto, de Logowrite, porque en los 40, como ya te explicaba, existía una tortuga física. Pues realmente llegaron a sacar una versión de Logowrite, pero física, igualita a la de 1940, muy similar, el cual era una tortuga física con una placa base y un bolígrafo en el estómago, el cual funcionaba igual que el software. Tú le dabas una instrucción y la tortuga caminaba y dibujaba en base a las instrucciones que tú le dabas, o bueno, que los niños le daban. Le daba las instrucciones, tenía sus sensores y empezaba a dibujar con el bolígrafo, solamente que físicamente en una hoja o en el suelo, donde tú quisieras. Lógicamente la versión digital fue más exitosa, por cuestiones de practicidad y también logística, ¿no? Una cosa es que tú compres una tortuga física y otra cosa muy distinta es de que tú solamente descargues un software o lo compres. Pero también es importante que sepas que también existieron versiones de Logowrite físicas, no tan exitosas, pero existieron. Fue tan llamativo Logowrite y cómo es que estaba empezando a revolucionar el sistema educativo en todo el mundo, enseñando programación de alguna u otra forma y los conceptos importantes matemáticos a los niños de una forma tan sencilla y tan genial, y claro, también de forma gráfica, que todas las computadoras de la época empezaron a interesarse bastante por este software. Así que dijeron, bueno, tenemos aquí Logowrite, está siendo exitoso, lo necesitamos en nuestros equipos de cómputo domésticos. Razón por la cual Apple tampoco fue la excepción para adquirir Logowrite. Inicialmente la puso en la Apple II Plus, esto ya para 1979. E inclusive Atari en 1983 tenía su versión de Logowrite. No nos olvidemos que también lo adquirió IBM y claro, posteriormente también fue instalado en Windows, con su versión en MC-DOS. Esto nos indicaba que Logowrite no solamente era visto como algo educativo, porque si estábamos hablando que Atari también lo tenía, sino también estaba visto como algo divertido. Estaba rompiendo esquemas la tortuga. Fue tanto el éxito que justo por ahí empezaron a sacar una versión distinta, llamada Object Logo, para dibujar no solamente objetos en 2 dimensiones, sino en 3. Pero no fue tan exitoso, pero lo sacaron. Logowrite empezó a liderar la enseñanza de programación y fundamentos matemáticos en todo el mundo. Pero no solamente a niños, ahora también lo utilizaban personas adultas. Fue tanto el crecimiento de que en los años 80 se había popularizado en diferentes partes del mundo y esto significaba una cosa, necesitaban sus adaptaciones a cada lenguaje. No al lenguaje de programación, sino a cada lenguaje natural. Y eso es lo que hicieron y el español no fue una excepción. Esta adaptación de idiomas impulsó demasiado su crecimiento. Tanto así que Logowrite llegó a oídos de Lego. No Logo, Lego, esa empresa de piecitas y de juguetes. Sí, esa empresa de bloques de juguetes. Pues se interesó enormemente en Logowrite y cómo es que los niños aprendían. Así que dijeron, ¿por qué no podemos unir y utilizar este lenguaje de programación llamado Logo, que era súper sencillo, y unirlo con nuestras piezas de Lego? Así nació Lego Logo, donde podías utilizar el lenguaje de programación Logo en piezas físicas de Lego, claro, añadiendo motores, luces e inclusive sensores. Tecnología que hasta hoy mismo sigue existiendo, tú los ves en muchos colegios, solo que ahora le dicen Lego Mix Turn. O sea que esto de los Legos robóticos empezó con Logo y, para ser más exactos, inspirados por Logowrite. Entonces, Frank, ¿me estás diciendo que los Legos robóticos llegaron al mundo gracias a Logowrite y Logo? Sí, exactamente, la tortuga hizo popular a Lego y Logo, o a los Legos robóticos. Para que veas que en los 80 y 90 realmente Logo y Logowrite estaban en su prime. Fue tanto el impacto de Logo y Logowrite que en Inglaterra en esos años era obligatorio llevar este lenguaje. Dentro del Plan Nacional de Educación enseñaban Logo y claro, también Logowrite en todas las escuelas inglesas. Todo esto en la década de los 90. Ya estamos en los años 90, ¿ok? Visionario, ¿cierto? Pero en Latinoamérica la cosa no era menor realmente, porque inclusive todos los entusiastas del lenguaje de programación Logo se reunían en diferentes países cada 2 años para hacer una reunión o convención de Logo. Así, algo muy similar a como ahora conocemos los Google Developer Group o los GDGs, pero en los 90, y con una tortuga y Logo, todos unidos gracias a una tortuga digital. Y claro, su lenguaje de programación Logo. Pero todo lo que me has dicho, Fran, suena interesante, pero ¿qué también lo hacía especial a Logo y a Logowrite realmente? Podemos decir que tenía una interfaz gráfica y su editor de texto en solo una pantalla, ambas. En 1969, imagínate, hasta los 80 y 90, era súper revolucionario. Era un editor y compilador en tiempo real, en una misma interfaz, porque las instrucciones que ponías, presionabas Enter y ahí mismo se dibujaba.
o tenías que esperar o irte a otra pantalla. También era multitarea. Esta característica de Logowrite era súper genial, porque podías utilizar, o mejor dicho, podías darle muchas instrucciones y empezaba a hacerlas. Las ejecutaba al mismo tiempo. Eso ayudaba a que los niños podían inclusive volar más su imaginación y darle comandos más complejos. Luego, facilidad de uso. Si bien es cierto que Logowrite utiliza el lenguaje de programación Logo, pero en la práctica y por la facilidad que tenían que utilizar los niños, esta estaba tan bien hecha con Logowrite que realmente los niños utilizaban el lenguaje de programación Logo, pero en Logowrite de una forma súper intuitiva, y ni cuenta se daban. Si no se dan cuenta, pues significa que estaba bien hecho, o mejor dicho, también súper simplificado. Ya te dije, como el Python de los 90, pero para niños. Todo esto desde los años 70. Sin duda alguna, no solo crearon uno de los mejores lenguajes de programación para niños, sino lograron acercar a los niños al mundo de la programación y las matemáticas. O bueno, también la informática, a millones de niños en el mundo. Y todo esto por delante con Logowrite. Y claro, uno de esos niños fui yo. Por cierto, yo utilicé Logowrite a inicios de los años 2000, en Windows 95 y Windows 98. Así que este video también me ayuda a recordar algo sobre cómo más o menos yo, sin darme cuenta, utilizaba el lenguaje de programación Logo, allí cuando era súper pequeño. Todo lo que me has contado, Fran, me parece interesante, pero ahora, ¿qué ha pasado con Logo? ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Como todo en la vida tiene su final, Logowrite también lo tuvo. Pero para ser más exactos, no fue un final o una desaparición total, sino diríamos que fue un upgrade o una evolución. ¿Qué? ¿Cómo así? Resulta que el MIT, para ser más exactos, el Media Lab del MIT, porque sí, recordemos, en el MIT se creó Logo y Logowrite. Ahí también ellos mismos se encargaron de crear su reemplazo o su evolución, el cual estoy muy seguro que sabes a qué me refiero. Por cierto, no es Python. En el año 2004, los del MIT crearon un nuevo entorno de programación para niños. Porque recordemos, Logowrite se ejecutaba en MC-DOS, o sea, algo así como en consola. Y si hablamos ya de los años 2000, estamos hablando de Windows XP, Windows Vista, donde era necesario tener herramientas mejor hechas y modernas. Razón por la cual el año 2004 dieron ese salto, donde dijeron, ¿qué pasa si creamos un entorno donde no solamente se programe con instrucciones escribiendo o cosas así, como si fuera un lenguaje realmente? Y hacemos esto pero jalando bloques, o sea, aún más sencillo. Así fue como crearon Logoblocks, que posteriormente fue llamado, tú ya sabes, Scratch. Así como lo acabas de escuchar, Scratch salió de Logo. Aunque no lo creas, realmente eso sucedió. El MIT reemplazó una tortuga por un gato. Scratch hasta el día de hoy es la forma más intuitiva y dinámica para aprender programación y enseñar programación a los niños, así como lo fue en su momento Logowrite con los niños de los 70, 80 y 90. Con esto podemos decir que la tortuga realmente nunca nos dejó, solamente se transformó en un gatito. Actualmente no creas que el Logo con esta evolución ha muerto, eso no ha sucedido, ¿ok? Nada que ver, está bastante vivo aún, porque desde el MIT sigue siendo usado y enseñado aún. Tanto así que puedes revisar su web, donde está su historia, su documentación y muchas otras cosas más. Para que puedas sentir un poquito del poder de la tortuga de los 70, 80 y 90 y sus más de 300 variantes, porque hay un montón de versiones, solamente pones en Google Logo Foundation y listo, ahí puedes revisar todo lo que tú quieras sobre Logowrite y claro, Logo también. Esta fue la historia de cómo una tortuga programadora revolucionó el mundo educativo a nivel mundial y en los inicios reales de la informática e internet, tal y cual como la conocemos el día de hoy, y dando paso a la mejor forma de enseñar programación a los niños. Sin duda, Logo y Logowrite siguen presentes entre nosotros y siguen ayudándonos aún. No solo a nosotros, sino también a muchas personas y muchos niños en el mundo. Si te gustó este video de tipo documental en el canal, no dudes en comentarlo, ponerle una manito arriba y suscribirte. De esta forma sabré que te gustó, para poder hacer más contenido así o similar a esto. Y dime, ¿de qué tecnología te gustaría que haga un mini documental de este tipo? Nos vemos en otro video aquí en Sin Rueda Tecnológica. Y recuerda, programa bien y diseña también.